Hola, buenos días. En este video vamos a cerrar el tema de funciones logarítmicas y exponenciales y lo que vamos a hacer es dar una pequeña introducción a las funciones hiperbólicas, concretamente a la función seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólico. Y bueno, quisiera decir que este es un tema que realmente amerita más tiempo. En método presencial normalmente me llevo una clase de 2 horas mínimo para explicar un poquito mejor este tema, pero como tenemos el tiempo encima, voy a dar únicamente los puntos más importantes para que ustedes puedan resolver los ejercicios que puse en la guía respecto a este tema. Muy bien, entonces el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico son dos funciones que bueno, llevan ese nombre porque se usan en trigonometría hiperbólica, pero además se parecen mucho a la función seno y coseno. Se parecen mucho en cómo se comportan sus derivadas, en cómo se comportan eh, respecto a la suma, respecto a la resta. Esos son ejercicios que les puse en la guía, aunque no son funciones periódicas. Entonces vamos a comenzar con la definición y vamos a ir viendo más o menos cómo se ven. ¿Sí? Entonces, voy a, voy a usar dos notaciones, una más sencilla para no escribir tanto y la notación usual. Entonces voy a definir dos funciones, una función S y una función C, definidas en todo R y van a estar dadas por la siguiente regla de correspondencia. La función S se define como e a la x menos e a la menos x entre 2. Y esta función se llama seno hiperbólico. Y la notación estándar es, ponen sen como de seno y una h de hiperbólico. ¿Sí? Esta es la notación, digamos, la estándar. Yo voy a estar alternando entre esta y esta, ya que esta pues es más económica. Y luego definimos la función c de x como e a la x más e a la menos x entre 2. Y esta función se llama coseno hiperbólico. Y también la pueden denotar, la notación digamos estándar, es cos de coseno, h de hiperbólico de x. ¿Sí? Entonces, bueno, estas dos funciones son el seno y el coseno hiperbólico y vamos a ver cómo se comportan. Muy bien. La primera observación, vamos a hacer una serie de observaciones al respecto. La primera observación es que la función seno hiperbólico es impar. ¿Sí? Seno hiperbólico de un valor menos x se define como e a la menos x menos e a la menos menos x entre 2. Al momento en el que yo simplifico esto, me queda e a la menos x menos e a la x entre 2. Y esto es igual a menos e a la x menos e a la menos x entre 2. El menos está aquí afuera de la fracción. Y si se fijan, justo esto es la definición que yo di de seno hiperbólico. Entonces, esto no es otra cosa más que menos la función seno hiperbólico en el valor x. ¿Sí? Por lo tanto, la función seno hiperbólico es impar. Luego, la siguiente observación es que la función coseno hiperbólico es par. Eh, vamos a verlo, pues ¿cuánto sería coseno hiperbólico de un valor menos x? Por definición, esto sería e a la menos x más e a la menos menos x entre 2. Pero al momento en el que yo simplifico esta expresión, me quedaría e a la menos x más e a la x entre 2. Y esto no es otra cosa más que coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, la función coseno hiperbólico es par. Si recuerdan, la función seno normal era impar y la función coseno normal era par, ¿no? Entonces, estas dos funciones cumplen esa propiedad que ya cumplían el seno y el coseno. Ok. La siguiente observación es que el coseno hiperbólico siempre es mayor que cero.
¿sí? De hecho, bueno, ahorita vemos un poquito más cómo se comporta esta gráfica. ¿Por qué es cierto eso? Pues vamos a recordar quién era el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico se definía como e a la x más e a la menos x entre 2. Y recuerden que cada uno de estos valores siempre, siempre son mayores que cero. ¿Sí? Entonces, dos números positivos, si los sumo, me da un número positivo. Si yo lo divido entre 2, sigue siendo un número positivo. Por lo tanto, esto es siempre, siempre mayor que cero. Muy bien. La siguiente observación, no sé si recuerdan, bueno, deberían recordarlo, entonces lo voy a poner aquí, recordar. La función coseno y seno satisfacían que coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado era igual a 1. Y esto lo que quiere decir es que el coseno de x y el seno de x son las coordenadas de un punto que vive en el círculo unitario, ¿sí? Concretamente, si yo me fijo en el círculo unitario, pues para cualquier x va a haber un puntito aquí en el círculo que va a tener coordenadas coseno de x, seno de x. Y además se satisfacía que para este vector, si yo me fijaba en el sector circular que él determinaba, es decir, en esta rebanada de pastel, resultaba que esta área era x medios, y aquí sí era importante nada más tomar x en el intervalo 0, 2 pi, ¿sí? Para no estar dando vueltas de más. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es que el coseno y el seno hiperbólico satisfacen algo parecido. No voy a demostrar todo porque hay una parte que, digamos, todavía no tenemos las herramientas para demostrarlo, pero más adelante ustedes lo van a poder hacer. Entonces lo voy a poner también como una observación y es la siguiente. Vamos a calcular cuánto es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Esto para un valor x. Por definición, esto sería e a la x al cuadrado, perdón, esto sería e a la x más e a la menos x entre 2, todo al cuadrado, menos e a la x menos e a la menos x entre 2, todo al cuadrado. ¿Sí? Porque coseno hiperbólico cuadrado de x corresponde con este valor y seno hiperbólico cuadrado de x corresponde con este valor. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a calcular cuánto es toda esta expresión. Esto sería igual a e a la 2x más 2 veces e a la x por e a la menos x más e a la menos 2x entre 4 menos e a la 2x más, perdón, menos 2 veces e a la x por e a la menos x más e a la menos 2x, todo esto entre 4. ¿Sí? Entonces todo esto corresponde a la parte amarilla y todo esto a la parte azul. Ahora, aquí pues tenemos un mismo denominador, entonces podemos poner todo dentro de una misma fracción, nada más hay que tener cuidado con este menos de aquí. También podemos observar que este e a la x por este e a la menos x es igual a e a la 0, es decir, 1, lo mismo de este lado. Entonces, una vez hechas estas observaciones, voy a copiar esto del otro lado y voy a simplificar todo lo que se pueda simplificar. Entonces, voy a poner todo dentro de una misma fracción, el denominador común es 4, aquí me quedaría e a la 2x más 2 por e a la x por e a la menos x, ya dije que esto era igual a 1, entonces simplemente me queda el 2, luego me quedaría el e a la menos 2x, y ahora voy con la parte amarilla. Primero tendría yo aquí el e a la 2x con este signo menos, se quedaría menos e a la 2x. Luego tendría menos por menos más, y ya dije que esto de aquí es simplemente un 2. Y por último tendría menos por e a la menos 2x. Muy bien, ahora observo que este se cancela con este de aquí. Este que tiene signo menos cancela este de acá y simplemente sobrevive 2 más 2 entre 4
pues esto es igual a 4 entre 4 igual a 1. Por lo tanto, el coseno hiperbólico de x al cuadrado menos el seno hiperbólico de x al cuadrado, déjenme poner, lo voy a poner así en notación de coseno hiperbólico para que se vea más pro. Entonces, coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si yo me tomo un punto, entonces lo voy a poner así como observación, sea x, un valor real arbitrario, y sea el vector u, b, con coordenadas u igual a coseno hiperbólico de x y b igual a seno hiperbólico de x. Pues, ¿qué estoy diciendo al momento de tener esta expresión? Pues que si yo me fijo en la hipérbola, la hipérbola dada por la ecuación u cuadrada menos b cuadrada igual a 1, pues este punto satisface esta ecuación. Quiere decir que este vector está en esta hipérbola. Eh, ¿Cómo va esa hipérbola? Déjenme hacer un esquema un poquito rápido. Esa hipérbola es algo así. Y lo que estoy diciendo es que si yo me tomo cualquier vector x y me fijo, cualquier valor x y me fijo en el punto con coordenadas coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, pues ese punto va a estar en esta hipérbola. ¿Sí? Y además, y esto es lo que ahorita no lo podemos demostrar, pero más adelante ustedes lo van a poder hacer, si yo me fijo en esta rebanada de pastel hiperbólica, es decir, me fijo en este radio, bueno, radio por decirle de una manera, en este segmento y en la rebanadita que queda aquí adentro, pues va a resultar que esta área va a seguir siendo x medios. ¿Sí? Entonces esto se los marco ahí como un ejercicio, pero digamos, si todavía no saben integrar eh, bien, quizás todavía no puedan calcular esta área. Más adelante va a ser muy sencillo hacerlo. Bueno, esta es una de las primeras propiedades que cumplen estas funciones. Vamos a ver ahora cómo se comportan, cuál sería la gráfica de la función seno hiperbólico, la gráfica de la función coseno hiperbólico, y para ello, pues lo primero que hacemos es calcular las derivadas. Entonces vamos a seguir poniéndolo todo como observaciones. Entonces, la primera observación es que la derivada del coseno hiperbólico, pues ¿quién sería? Déjenme recordar, nada más ponerlo aquí, coseno hiperbólico se define como e a la x más e a la menos x entre 2. Entonces, si yo derivo esta función, lo que obtengo es, el 1 medio se queda ahí y me queda e a la x porque la derivada de e a la x es ella misma, y esto de aquí sería e a la menos x por la derivada de menos x, que sería menos 1. Entonces quedaría de esta forma. Ahora, pues me le quedo viendo esta expresión y digo, esto es seno hiperbólico. Entonces, la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. La otra observación es quién es la derivada de seno hiperbólico. Entonces, déjenme antes recordar nada más que seno hiperbólico de x era e a la x menos e a la menos x entre 2, ¿no? Bueno, ya lo tenía ahí arriba, pero lo vuelvo a escribir. Y ahora sí, la observación sería que la derivada de seno hiperbólico, pues ¿quién sería? El 1 medio se queda igual y simplemente derivamos aquí en el numerador. La primera parte se queda igual porque la derivada de la exponencial es ella misma, y esta segunda parte pues sería e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1, multiplicando este menos 1. Como menos por menos da más, me queda e a la x más e a la menos x entre 2. Pero nuevamente, ¿quién es esta función? Esta función es precisamente la función coseno hiperbólico de x. Entonces lo voy a escribir con la notación PROM. La derivada de la función seno hiperbólico es coseno hiperbólico y la derivada de la función coseno hiperbólico es seno hiperbólico, que se parece mucho a cómo se comportaban las funciones seno y coseno, pero hay una pequeña diferencia. ¿Sí?
recordamos que la derivada de la función seno sí es coseno, pero la derivada de coseno era menos seno. Entonces, digamos, aquí hay un ligero cambio, pero aún así se parece mucho. Muy bien. Ya habíamos observado que la función coseno hiperbólico es mayor que cero. Eso significa que como coseno hiperbólico es igual a la derivada de seno hiperbólico, entonces seno hiperbólico va a ser siempre mayor que cero. Entonces lo voy a poner aquí como una observación. Como coseno hiperbólico de x es mayor que cero, entonces seno hiperbólico, la derivada de seno hiperbólico siempre es mayor que cero. Eso significa que la función seno hiperbólico es estrictamente creciente. Y aquí lo voy a poner como una nota nada más, pero bueno, ese va a ser un ejercicio de ustedes, no me va a dar tiempo de verlo. Nota, al ser estrictamente creciente, va a tener una inversa, entonces le voy a poner, existe la función seno hiperbólico a la menos 1, llamada arcoseno hiperbólico. Y también lo pueden denotar como arc sen h. Y ejercicio, ver quién es esta función. O sea, cuál es encontrar una expresión analítica para esa función, ver cómo es la derivada y ver cómo sería la gráfica de esa función. Pero bueno, eso se los dejo como un ejercicio. Muy bien. Entonces ya sabemos que la función seno hiperbólico es estrictamente creciente. Vamos a ver qué más podemos deducir. Fíjense, la función seno hiperbólico, regreso a la notación económica, la función seno hiperbólico en cero, pues vale e a la 0 menos e a la menos 0 entre 2. Esto es e a la 0 menos e a la 0, pues es 1 menos 1 entre 2 igual a 0. Como la función seno hiperbólico es estrictamente creciente, pues esto quiere decir que seno hiperbólico de x va a ser menor que s de 0 igual a 0 para todos los x negativos. Y por otro lado, seno hiperbólico de x va a ser mayor que s de 0, que era igual a 0, para todos los x positivos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es una función que en 0 vale 0, es estrictamente creciente y para los x positivos es positiva y para los x negativos es negativa. Muy bien. Además, lo voy a poner como otra observación. Bueno, ahorita lo que sabemos, así a grandes rasgos, déjenme hacer un esquema muy burdo, pues lo que sabemos es que pasa por 0, aquí crece y aquí decrece. ¿Sí? Vamos a ver si se está yendo a infinito o no, si se está yendo acá a menos infinito o no, y si es, en qué zonas es convexa y en qué zonas es cóncava. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta la función seno hiperbólico cuando x se acerca a infinito o a menos infinito. Entonces, primero observemos simplemente que, por un lado, si yo tomo pues x mayor que 0, entonces e a la menos x va a ser menor que e a la 0, que es igual a 1. ¿Sí? Eso debe estar claro ya de cómo se comporta la función exponencial. Esto quiere decir que menos 1 va a ser menor que menos e a la menos x. Simplemente paso este restando y este también de este lado. Y esto quiere decir que e a la x menos e a la menos x, pues va a ser mayor que e a la x menos 1. Simplemente sumo en ambos lados de esta desigualdad el valor e a la x. Y si eso sucede, sigue sucediendo si yo divido entre 2. Muy bien, entonces esto quiere decir, si se fijan, aquí tengo yo la función seno hiperbólico. Entonces la función seno hiperbólico va a ser mayor que e a la x entre 2 menos 1 medio. Visto de esta manera, pues ya es fácil sacar el límite cuando x tiende a infinito de la función seno hiperbólico. Por esta desigualdad va a ser mayor o igual
que el límite cuando x tiende a infinito, recuerden que cuando pasamos al límite, las desigualdades estrictas no tienen por qué respetarse. Entonces, este límite va a ser mayor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de esto de aquí. Y esto de aquí ya es fácil, esto es una constante, el límite es ella misma, pero el límite cuando x tiende a infinito de a la x es infinito. Si yo lo divido entre 2, sigue siendo infinito. Entonces, esto de aquí es infinito, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de la función seno hiperbólico es igual a infinito. Además, sabíamos que la función seno hiperbólico es impar. Entonces, como s es impar, pues entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de s de x va a ser igual a menos infinito. Si no les gustó este argumento, los invito a que lo demuestren de una manera análoga a como lo hice aquí arriba. Muy bien. Entonces ya sabemos que la función seno es estrictamente creciente, en cero se anula, cuando x tiende a infinito se va a infinito y cuando x tiende a menos infinito se va a menos infinito. Por último, simplemente veamos quién es la segunda derivada. ¿Quién es la segunda derivada de la función seno hiperbólico? Pues esto por definición sería la derivada de la derivada de seno hiperbólico. Pero ya sabemos que la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico, por lo tanto, la segunda derivada de seno hiperbólico sería la primera derivada de coseno hiperbólico. Pero ya sabemos que la primera derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, entonces tendríamos que la segunda derivada de seno hiperbólico es seno hiperbólico. Pero esto de aquí, pues ya sabemos que es mayor que 0 si x es mayor que 0 y menor que 0 si x es menor que 0. De hecho, déjenme poner menor o igual para que se vea más fácil. Y esto lo que quiere decir es que en el intervalo menos infinito, bueno, que la función seno en el intervalo menos infinito, 0, como su segunda derivada es negativa, aquí va a ser cóncava. ¿Sí? Entonces recuerden que cóncavas son las funciones que son montañitas. Y en el intervalo 0 infinito, como su segunda derivada es mayor o igual que 0, en este intervalo la función va a ser convexa. ¿Sí? Recuerden que las funciones convexas son las que son como cazuelitas. Entonces ya con esto podemos hacer una gráfica un poquito más precisa de esta función. Entonces sabemos que pasa en 0, aquí crece y es convexa y de los negativos decrece, bueno, más bien de menos infinito a 0 va creciendo, quizás eso es lo preciso, pero crece de una manera cóncava. Ok, y pues el límite cuando x tiende a infinito es infinito. Muy bien. Y cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Ok, esa sería más o menos, a grandes rasgos, cómo se vería la función seno hiperbólico. Vamos a ver cómo se ve la coseno hiperbólico. Entonces, observación. Primero, pues ya sabemos que la primera derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Y esto querría decir que la segunda derivada de coseno hiperbólico sería la primera derivada de seno hiperbólico, que es igual a coseno hiperbólico. Y ahora nosotros ya sabemos que coseno hiperbólico siempre es mayor que 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que coseno hiperbólico, lo voy a poner con notación prom, es convexa. ¿Sí? Entonces es una función que va a ser una cazuelita. Muy bien. Además, como ya sabemos que, la otra observación, ya sabemos que la derivada de coseno hiperbólico es igual a seno hiperbólico, y esta función ya sabemos cuándo es positiva y cuándo es negativa. Esto de aquí es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual que 0, y es menor o igual que 0 si x es menor o igual que 0. Eso quiere decir que la función coseno hiperbólico es creciente en el intervalo 0 infinito
y decreciente en el intervalo menos infinito, cero. Eso quiere decir en particular que en 0 hay un mínimo global, ¿sí? Entonces, observación. C es creciente en 0 infinito y decreciente en menos infinito, 0. Y además C, o sea, la función coseno hiperbólico alcanza un mínimo global en 0. ¿Sí? Además, noten que en 0 es el único punto en el cual se anula la primera derivada, por lo tanto es el único mínimo que existe. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la función coseno hiperbólico en 0? Entonces lo voy a poner observación. Coseno hiperbólico en 0, pues es igual a e a la 0 más e a la menos 0 entre 2. Y esto es igual a 1 más 1 entre 2 igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues como C alcanzaba un mínimo global en 0, pues entonces para cualquier x en R, la función coseno hiperbólico en x va a ser mayor o igual que coseno hiperbólico en 0, y coseno hiperbólico en 0 era igual a 1. Por lo tanto, la función coseno hiperbólico no solo es mayor que 0, sino que es mayor o igual que 1 para todos los x. Con toda esta información ya podemos hacer un esquema de la gráfica de la función. Trazamos los ejes. Sabemos que la función es par. Sabemos que 0 vale 1. Sabemos que de 0 a infinito es creciente y convexa. Y de menos infinito a 0 es decreciente y convexa. ¿Sí? Entonces, pues la función coseno hiperbólico se grafica más o menos así. Vamos a ver, bueno, más adelante, que cuando x es muy grande, en realidad la función coseno hiperbólico y seno hiperbólico se parecen mucho. ¿Eso por qué? Pues fíjense, coseno hiperbólico de x era igual a e a la x más e a la menos x entre 2, y seno hiperbólico era igual a e a la x menos e a la menos x entre 2. Si x se va a infinito, tanto este valor como este valor se van a 0. ¿Sí? Eso quiere decir que en realidad cuando x tiende a infinito, esta función y esta función son casi la misma, porque esto que estamos aquí sumando y aquí restando, en realidad es algo que tiende a 0. Eso lo voy a ver ahorita que lo grafique en GeoGebra, pero de entrada quisiera mencionar nada más para que lo tengan presente. Cuando x tiende a infinito, estas dos funciones se parecen mucho. Muy bien. Por último, vamos a ver quién sería la tangente hiperbólica. Entonces, definición. Para cualquier x en R, definimos la tangente hiperbólica del valor x por la siguiente regla. Entonces, lo voy a denotar TG de tangente, H de hiperbólico en x, se define como el seno hiperbólico de x entre el coseno hiperbólico, tal como definíamos la tangente normal. Pero, ¿esto cuánto es? Esto es igual a e a la x menos e a la menos x entre 2, entre e a la x más e a la menos x entre 2. ¿Sí? Si se fijan, aquí está seno hiperbólico y aquí está coseno hiperbólico. Ahora, por las leyes del sándwich, el 2 se cancela y me quedaría simplemente e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. ¿Sí? Esta es la definición de tangente hiperbólico. Como observación, entonces como coseno hiperbólico de x siempre es mayor que 0, y esto es para todos los x en R, pues entonces la tangente hiperbólica sí está definida para todos los x, ¿sí?
a diferencia de la tangente normal. Esto pues se ve aquí, ¿no? Como esto nunca se anula, esto siempre es mayor o igual que 1, pues esto en realidad siempre va a estar bien definido. Muy bien, ahora, ¿quién sería la derivada de la función tangente hiperbólica? Pues vamos a verlo. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, podemos agarrar la expresión de la tangente hiperbólica como e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x y derivar. O podemos simplemente usar la expresión de seno hiperbólico entre coseno hiperbólico y aplicar las leyes que ya sabemos. Voy a hacerlo de esta manera porque es un poquito más elegante y tendríamos que la derivada de la tangente hiperbólica por las reglas del cociente sería coseno hiperbólico al cuadrado en el denominador y en el numerador tendríamos coseno hiperbólico por la derivada de seno hiperbólico, que es coseno hiperbólico. Entonces tendríamos coseno hiperbólico por coseno hiperbólico, menos seno hiperbólico, que corresponde a este de aquí, por la derivada de coseno hiperbólico, que vuelve a ser seno hiperbólico. Hacemos las cuentas y esto, si se fijan, es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado entre coseno hiperbólico al cuadrado. Y nosotros ya habíamos demostrado que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Entonces esto es igual a 1 entre coseno hiperbólico de x al cuadrado. Y si definimos, nota, si definimos 1 entre coseno hiperbólico igual a la secante hiperbólica, pues entonces esto de aquí sería igual a la secante hiperbólica al cuadrado. Y nuevamente, esto es otra de las semejanzas que tienen estas funciones con las funciones trigonométricas normales. Recuerden que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, pues la derivada de la tangente hiperbólica es la secante hiperbólica al cuadrado. Ok, ¿de aquí qué deducimos? Pues ya sabíamos que la función coseno hiperbólico es mayor o igual que 1. Entonces, coseno hiperbólico al cuadrado sigue siendo mayor o igual que 1. Por lo tanto, esto de aquí es una cantidad siempre, siempre positiva. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, observación. La derivada de la tangente hiperbólica, pues que es igual a 1 entre coseno hiperbólico al cuadrado, pues esto siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, la tangente hiperbólica es estrictamente creciente. Les dejo de ejercicio probar que la segunda derivada de la función tangente hiperbólica va a ser mayor que 0 si x es menor que 0 y va a ser menor que 0 si x es mayor que 0. Es decir, que en este intervalo, en los números negativos es convexa y en los números positivos es cóncava. ¿Sí? Pero eso se los dejo de ejercicio. Ok. Continuemos con cómo sería la gráfica de esta función y para ello vamos a ver que esta función está acotada. Entonces lo voy a poner como una observación. Fíjense. Yo sé que e a la x más e a la menos x, como ambas son cantidades positivas, esto de aquí siempre va a ser mayor que e a la x menos e a la menos x. ¿Sí? Este se queda igual y a este simplemente le cambia el signo. Muy bien. Y por otro lado, como esta siempre es una cantidad positiva y esta siempre es una cantidad negativa, esto de aquí siempre va a ser mayor estricto que menos e a la x menos e a la menos x. Muy bien. Entonces tenemos estas desigualdades y si yo divido en todos los términos por e a la x más e a la menos x, que es una cantidad positiva, pues las desigualdades no se alteran. Aquí tendría e a la x más e a la menos x y aquí tendría e a la x más e a la menos x. Al momento de hacer este cociente, ¿qué me queda de este lado? De este lado me quedaría el 1. De este lado, si se fijan, es
básicamente la misma cantidad, solo que arriba tiene un signo menos. Entonces, al momento de hacer ese cociente me queda menos 1. Y por lo tanto, yo concluyo que 1 es mayor que esto de aquí. Pero esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es precisamente la tangente hiperbólica de x. Entonces, 1 sería mayor que la tangente hiperbólica de x, quien a su vez también sería mayor que menos 1. Entonces, la función tangente hiperbólica está acotada por 1 y por menos 1. Además, es estrictamente creciente. Y para terminar el análisis, vamos a ver cómo se comporta cuando la función tangente hiperbólica, cómo se comporta cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Para ello, vamos a expresar la función tangente hiperbólica de otra manera. Voy a hacer aquí unas cuentas. Entonces, por un lado, nosotros tenemos esta expresión para la tangente hiperbólica. E a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es factorizar en el numerador y el denominador un e a la x. Entonces, ¿cómo se vería si yo factorizo un e a la x? Pues en el numerador me quedaría e a la x que multiplica a 1 menos, y como aquí yo factoricé un e a la x, pues aquí me quedaría e a la menos 2x. ¿Sí? Y en el denominador me quedaría algo parecido, me quedaría un e a la x que factoricé, que multiplica a un 1 más un e a la menos 2x. Muy bien. Entonces, primero tenemos esto de aquí. Luego vamos a cancelar este e a la x y voy a expresar el e a la menos 2x que me queda aquí como 1 entre e a la 2x. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría 1 menos 1 entre e a la 2x, eso es en el numerador, y en el denominador me quedaría 1 más 1 entre e a la 2x. Muy bien, ya llegué a esta expresión. Ahora lo que voy a hacer es resolver la fracción, y esto me quedaría 1 por e a la 2x, es decir, e a la 2x menos 1 entre e a la 2x, este es el numerador, y en el denominador me quedaría e a la 2x más 1 entre e a la 2x. Nuevamente cancelo este e a la 2x y lo único que me queda por el sándwich sería e a la 2x menos 1 entre e a la 2x más 1. Muy bien. Parece que nada más estoy aquí jugando con números, pero van a ver que va a ser muy útil a lo que yo llego. Voy a hacerlo tantito más para acá. Ahora, lo que voy a hacer es sumar un 1 y un menos 1 en el numerador, es decir, sumar un 0, para que este e a la 2x con este 1 sea exactamente lo que yo tengo en el denominador. Entonces, esto sería igual a e a la 2x más 1 menos 1. Aquí está el 0 que acabo de meter y todavía me falta el menos 1 que ya tenía. Entre e a la 2x más 1. Y esto de aquí es igual a e a la 2x más 1 menos 2 entre e a la 2x más 1. Si se fijan, de esta manera yo puedo cancelar este con este y me quedaría un 1. Entonces esto sería igual a 1, pero sobrevive el menos 2 entre e a la 2x más 1. Ok, visto de esta manera ya es muy fácil calcular cuánto es el límite cuando x tiende a infinito de la tangente hiperbólica. Entonces primero déjenme concluir que otra expresión para la tangente hiperbólica de x es 1 menos 2 entre e a la 2x más 1. Bien. Y de aquí voy a llevármelo esto del otro lado. De aquí yo puedo concluir que el límite cuando x tiende a infinito de la tangente hiperbólica pues va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de esto de aquí. Bien, y visto de esta manera ya es más fácil calcular el límite porque este límite es 1, la constante 1, y si x tiende a infinito, e a la 2x también se va a infinito, pero como aparece en el denominador, todo esto se va a 0. Entonces, pues este límite sería igual a 1 menos 0 igual a 1, ¿sí? De igual manera, podemos observar
que el límite cuando x tiende a menos infinito de la tangente hiperbólica de x sería igual al límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión. Y aquí, pues si x tiende a menos infinito, e a la 2x tiende a 0. Es decir, que este límite sería igual a 1 menos 2 entre 0 más 1. Esto es igual a 1 menos 2 igual a menos 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito del tangente hiperbólico es igual a menos 1. Con toda esta información ya podemos hacer un esquema de la gráfica de la tangente hiperbólica y pues quedaría algo así. Aquí están los ejes. Sabemos que la función está acotada por 1 y por menos 1. Sabemos que es estrictamente creciente y además, pues nada más les recuerdo, tangente hiperbólica de x es igual a seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x. Como seno hiperbólico de x en 0 vale 0, esta función en 0 se anula, ¿sí? Entonces, en 0 se anula. Si hacen sus cuentas van a ver que es cóncava en estos de aquí y cuando x tiende a infinito, esto se va acercando a 1. En menos infinito 0, la función es convexa. Cuando x tiende a menos infinito, esta función se va a menos 1 y pues en 0 vale 0. Entonces, más o menos aquí tendríamos la gráfica de la tangente hiperbólica, la cual quizás les recuerde a una función, ¿sí? Esta se parece un poco a la arcotangente, pero bueno. Y hablando de arcotangente, pues esta función es estrictamente creciente. Por lo tanto, existe la función inversa. Entonces, observación, existe la función arcotangente hiperbólico. ¿Qué iría? ¿De dónde iría? Pues fíjense, si la imagen de la función tangente hiperbólico es el intervalo menos 1, 1, pues entonces el dominio de la función inversa sería el menos 1, 1. Entonces esta función estaría definida en el menos 1, 1 y tomaría valores reales. Les dejo de hecho, la imagen de esta función va a ser todos los reales. Ejercicio, ver quién es. Encontrar una expresión analítica para arcotangente hiperbólico. Y ya de paso vean quién es su derivada y hagan la gráfica de esta función. Por último, nada más para terminar, ya les dejé el ejercicio del arcoseno hiperbólico, del arcotangente hiperbólico. El coseno hiperbólico no es, ¿dónde lo teníamos? El coseno hiperbólico no es inyectiva, ¿sí? Aquí decrece y aquí crece. Es una función par, pues no puede ser inyectiva. Lo que sí podemos hacer es restringir el dominio de esta función al intervalo 0 infinito, que sería lo más natural. Entonces, déjenme escribirlo bien, lo voy a escribir de este lado. Entonces, observación, si restringimos coseno hiperbólico al intervalo 0 infinito, pues aquí es inyectiva esta función, ¿no? Entonces, es inyectiva y creciente. Entonces, en este caso podemos definir la función arco coseno hiperbólico, la cual va a ser definida en la imagen de esta función. ¿Y quién sería la imagen de esta función? Pues les recuerdo, esta función en 0 valía 1 y luego era creciente, estrictamente creciente, y si x tendía a infinito, la función coseno hiperbólico se iba a infinito. Quiere decir que la imagen es todo el intervalo 1 infinito. Entonces, esta función va a estar definida en el 1 infinito y el codominio, pues sería, de hecho la imagen sería el 0 infinito. Muy bien. Entonces, existe esta función y el ejercicio sería encontrar quién es. Encontrar una expresión para esta función. Es decir, despejar la x y ver quién sería la derivada.
y la gráfica, ¿no? Aunque la gráfica pues es muy fácil. En particular, cuando encuentren la derivada, de la función arcocoseno, arcoseno hiperbólico y arcotangente hiperbólico, ustedes pueden a esa función que encuentren aplicarle el teorema fundamental del cálculo y van a tener primitivas para esas derivadas. En particular, esa función que encuentren, la función derivada, la van a poder integrar vía este método. Pero bueno, eso ya es... se los dejo de ejercicio. Bien, y ya para terminar este video, lo único que voy a hacer es en GeoGebra voy a graficar estas funciones para que vean de una manera un poquito más certera cuál es el comportamiento de estas funciones. Para graficar estas funciones en GeoGebra es muy sencillo, simplemente escriben seno hiperbólico de x y ya aparece aquí. Luego, entonces, bueno, si se ven, es algo parecido a lo que ya habíamos graficado. En realidad, si se fijan, se parece un poco a la función x cúbica, pero en realidad está creciendo mucho más rápido que la función x cúbica. Bueno, eventualmente empieza a crecer extremadamente más rápido. Luego, la función coseno hiperbólico, también escriben cos h de x, es esta de aquí. Y como les decía, en realidad cuando x tiende a infinito, la función coseno hiperbólico y seno hiperbólico se parecen mucho y aquí se ve claramente, ¿sí? Si nos alejamos son casi la misma y bueno, la diferencia es mínima, ¿sí? Porque ese e a la menos x que le estamos sumando, restando, cuando x tiende a infinito es una nimiedad. Y por último, vamos a, nada más por no dejar, cómo sería la función tangente hiperbólico de x, y pues es esta que ya habíamos graficado, que se parece al arco tangente, pero es un poquito distinto. Los límites son distintos, ¿no? Muy bien, pues bueno, estas son las tres funciones que vimos el día de hoy. Por favor, hagan el ejercicio de ver quién sería la función inversa y calcular la derivada, porque así van a obtener, vía el teorema fundamental del cálculo, primitivas para funciones que no sabían integrar. De cualquier forma, en el siguiente tema vamos a ver métodos de integración y en particular, si hacen el ejercicio que les estoy diciendo, vamos a ver otra forma de resolver ese tipo de problemas sin estar recurriendo a funciones nuevas. Así que en ese sentido no se preocupen, esos ejercicios son opcionales en este momento. Muy bien, con esto terminamos el tema de funciones exponenciales y logarítmicas y pues el siguiente tema será métodos de integración, como ya dije, y nos vemos en la siguiente lección. Cuídense y hasta la próxima.